Hola a todas, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a platicar sobre la evaluación del estado nutricional en niños y adolescentes, siguiendo con eh, nuestro, nuestro enfoque en el ciclo de vida. Los objetivos de la evaluación del estado nutricional, en el caso específico de los niños y adolescentes, va a ser evaluar su crecimiento y su desarrollo adecuado, no solamente desde el punto de vista somático o físico, sino también incluir lo psicológico y lo social. Detectar estados carenciales que pueden ir no solamente de necesidades energéticas, sino como ya vimos, de nutrientes, que van a ser más críticos también en función de la etapa del desarrollo y las diferencias genéticas y metabólicas individuales. Como sabemos, pues una buena nutrición va a ayudar a prevenir enfermedades y a desarrollar el potencial físico y mental del niño. Y por supuesto aquí siempre vamos a aplicar nuestro ABCDE, incluso recordándonos de esa última letra, para tener la mayor cantidad de datos que nos permitan luego hacer un mejor diagnóstico nutricional. Tenemos que partir de una anamnesis alimentaria lo más exhaustiva que podamos, y en esto vamos a incluir conocer un poco más sobre los hábitos alimentarios familiares, y aquí es donde también esto no solamente es una ciencia sino un arte de cómo abordar a quien nos va a dar esta información, porque mm, los padres se podrían sentir juzgados o comprometidos a falsear un poco lo que hacen con tal de que no sean vistos como malos padres o que no están cuidando bien a sus hijos, ¿verdad? Entonces, siempre uno tiene que llegar como que con una postura muy neutra, en este caso los padres o el cuidador sientan un ambiente de confianza y donde ellos puedan abrirse y ser sinceros, ¿verdad? Porque al final, pues, es lo mejor para poder entender cómo se encuentra el estado nutricional del bebé y cuáles son las causas si hubiese un problema. Pero entonces aquí tenemos que usar realmente la empatía y la confianza, crear rapport con el paciente y en este caso con los cuidadores, ¿verdad? Del paciente, para poder entender mejor cómo es ese contexto en donde se está desarrollando el niño y el adolescente. Entonces, cómo son los hábitos de la familia en cuanto a alimentación, la disponibilidad también de alimentos en el hogar, tanto en condiciones, por ejemplo, de pobreza, que podría haber escasa disponibilidad de ciertos alimentos y la variedad de la dieta podría ser muy, muy pobre, como también en contextos urbanos, que es bastante típico que haya disponibilidad de alimentos chatarra o ultraprocesados en exceso y constantemente en el hogar. Así que es por ambos lados que tenemos que evaluar, o sea, disponibilidad, un punto de vista amplio, tanto lo que puede estar ausente como lo que puede estar presente, pero causando una influencia negativa al final en los hábitos y en el consumo de alimentos del niño. También considerar irnos un poco para atrás, dependiendo de la edad del niño que estemos evaluando, pero nos puede interesar siempre cómo fue el proceso de lactancia y sus características, ver si fue una lactancia exclusiva y hasta qué edad, o si fue mixta, o si fue solamente con fórmula, y qué fórmula, qué problemas hubo, ¿verdad? Durante ese proceso y por qué se decidió tal o cual. También la alimentación complementaria es un punto crítico, ¿verdad? ¿A qué edad se inició? ¿Qué alimentos y cómo se preparan? Esto es clave porque lo mismo que hemos hablado en otros escenarios cuando hablamos de la evaluación dietética. Cuando alguien dice me comí un pan con frijol, tú puedes tener en tu mente una imagen, pero puede ser totalmente distinto a lo que significa para el paciente. Lo mismo si la mamá nos dice, yo le doy frijol a mi bebé, pues es que no va a ser lo mismo que le esté dando solo el agüita, que le esté dando frijoles volteados, que les esté dando el frijol colado.
va a variar mucho, entonces tenemos que indagar muchísimo, no quedarnos con una suposición o una imagen, saber que es normal que nos venga a la mente una imagen porque cada una va a asociar una imagen con las palabras, pero saber que tenemos que indagar para que esa imagen que tenemos nosotros en la mente sea lo más parecido a lo que está ocurriendo en la realidad del paciente o el contexto de la familia. Lo mismo también si la mamá dice yo le doy incaparina al niño, no va a ser lo mismo si la incaparina está preparada tal cual dice el paquete, que si ella la diluye o la rinde para que pues abunde más. No va a ser lo mismo le doy agua de arroz que le doy arroz. Entonces, y a veces pues como les decía antes, ¿verdad? Las mamás a veces quizás temen que vayan a ser juzgadas por estar alimentando inadecuadamente al bebé y podrían estar diciendo, eh, tal vez omitiendo, ya sea de forma consciente o inconsciente, ciertos detalles que son clave para entender el aporte de energía y nutrientes que se le está dando al bebé. Entonces, muy importante que no solamente seamos muy empáticos, pero también que pidamos muchos detalles y no nos dejemos llevar por nuestra primera suposición o primera imagen que nos venga a la mente. También qué hábitos alimentarios ha ido formando el niño, cómo está su nivel de apetito, que es algo que puede ir teniendo ciertas variaciones normales a lo largo de su curso de vida, pero ciertamente cambios muy drásticos o muy importantes, por ejemplo, ya una total inapetencia, sí, obviamente son banderitas rojas, señales de alarma que pues nos alertan que hay un posible problema ahí que debemos indagar un poco más. También el ambiente en el que se desarrollan sus comidas, por ejemplo, no va a ser lo mismo, bueno, que la familia se sienta, almuerza todas juntas, o que, por ejemplo, el almuerzo del niño esté en el carro corriendo entre el colegio y tal vez alguna otra actividad extracurricular o alguna cuestión, una actividad extra que haga en la tarde. Entonces, es bien interesante también no solo conocer qué come, sino dónde come y con quién y cómo en cuanto a si comen con prisa, si comen regañados, por ejemplo, niños tal vez un poco más pequeños. Puede ser interesante ver, no sé, las mamás a veces narran, es una lucha constante, siempre estamos peleando a la hora de la comida, está corriendo y yo lo obligo y llora. Mira, no es lo mismo eso que sea un momento como más calmado, de compañía madre-hijo, ¿verdad? Es como interesante también esos aspectos, ¿verdad? Y otras cosas importantes, sobre todo en niños chiquitos también, cómo está el sueño y la diuresis que pueden estar relacionados también con qué también se está alimentando el bebé. Bueno, en caso estuviera dándose la lactancia materna, pues es importante verificar la técnica, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad de presenciar durante la consulta, sería lo ideal de, pues aprovechando si el bebé tuviera hambre o algo, pedirle a la mamá que nos muestre cómo le da de lactar para poder verificar cómo está la técnica y consultar también cómo es la frecuencia, la duración. Esto va a depender también pues de cuál sea el problema, de lo que hemos estado platicando con la madre, de la edad del bebé, obviamente, pero son elementos también importantes que valorar. Aquí vamos a ver muy superficialmente un poquito cómo luce una técnica adecuada de lactancia materna, solo por tener un poquito la noción, pero esto es algo que lo van a profundizar en otras fases del programa de la carrera. Lo vamos a ver un poco en dietética, también van a llevar ustedes un curso paralelo sobre lactancia materna que siempre creo que por tercer o cuarto año lo, lo llevan y me imagino que también más de algo en nutrición clínica pediátrica, así que pues no se preocupen demasiado por este tema, pero sí es para introducirles un poquito em, que esta parte es fundamental, ¿no? A la hora de evaluar el estado nutricional de un bebé lactante, pues parte fundamental es entender si la técnica de la lactancia está siendo adecuada, ¿verdad? Que esto al final podría condicionar que el bebé no se esté nutriendo bien o que la mamá se sienta un poco frustrada y recurra pues
a complementar con alguna fórmula, ¿verdad? Si el pediatra, por ejemplo, le dice, mire, su bebé no está ganando suficiente peso, mejor nútralo con una fórmula. Y esto pues ya sabemos que pues, es incorrecto. Realmente lo que se debería recomendar es mejorar la técnica de la lactancia materna, que es probable que sea la causa de base, ¿verdad? Pero solo para que vayamos viendo, por ejemplo, en las imágenes de arriba, em, vemos bien distinta la posición del bebé con respecto al pecho de la madre. Solo noten la nariz, por ejemplo, que es separada, está en el bebé de la derecha. Vean los labios, la boca, cómo está de abierta en el lado izquierdo. El lado izquierdo, pues, es la técnica correcta, nos está mostrando un agarre adecuado. Vemos los labios hacia afuera, la naricita pegada al bebé, la naricita del bebé, perdón, pegada a la madre, y en el lado derecho vemos una forma tal vez como sencilla de identificar que la técnica no está correcta es si el bebé luce como que está succionando de una pajilla, con los labios como más cerrados y los cachetes hundidos. Esto es señal de que la técnica no está bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el lado derecho? Y algo que no alcanzamos a ver bien en las imágenes, pero en la del lado izquierdo seguramente la pancita del bebé está volteando a ver hacia la madre y está seguramente pegada, ¿verdad? Como barriguita con barriguita, por así decir. Em, Incluso es importante, eh, dependiendo de la forma del pecho de la mamá, incluso así es también la forma en que tenemos que orientar al bebé. Esto es tal vez un poco como de lógica e irle también eh, como notando en qué sentido le queda más cómodo este agarre que vemos aquí al bebé, que también pues puede variar entonces cómo colocamos al bebé en función de la forma de los pechos de la mamá. Bueno, luego ya pasando a evaluación antropométrica, em, la mejor forma de evaluar al niño desde este punto de vista es a través de las curvas de crecimiento, las más utilizadas de talla y peso, pero también vamos a ver curvas que hay para pliegues y para circunferencia del brazo. Y bueno, un poquito también que incluye peso y talla al final, que son las curvas que utilizan el índice de masa corporal. Pero en general, pues estas curvas nos van a permitir observar la velocidad del crecimiento y nos van a poder permitir y distinguir entre una desnutrición aguda y una desnutrición crónica en función de cuáles son los indicadores que están alterados. Si es el peso para la edad, talla para la edad, em, o el peso para talla, que vamos a ver más adelante también. Bueno, ya les mencionaba yo un poco todos estos indicadores que vamos a tomar en cuenta en la evaluación del crecimiento del niño. Bueno, para esto vamos a revisar, les voy a dejar como material complementario el curso de capacitación para evaluación del crecimiento del niño de OMS. Vamos a tener varios recursos relacionados. Son primero dos videos, creo que esto se los voy a ir comentando también a lo largo de la presentación, pero se los menciono de una vez. Dos videos que vamos a ver de OMS y este proceso de formulación o desarrollo de las curvas de crecimiento que se publicaron a inicios de los 2000 y también un documento específico que habla sobre la interpretación de las medidas. Bien, el perímetro cefálico ya lo hemos platicado un poco cuando vimos la evaluación en el neonato, pero aquí repasando un poquito, es un indicador del desarrollo neurológico. Nos da más o menos de una forma indirecta cómo está la masa cerebral. Entonces, obviamente, en un bebé desnutrido, sobre todo una desnutrición crónica, ya vamos introduciendo este concepto de algo crónico, es algo que lleva mucho tiempo, ¿verdad? Una desnutrición que ya lleva un curso prolongado
va a ir impactando en el crecimiento del niño y en la masa cerebral también. Y obviamente esto no tiene repercusiones a nivel cognitivo, neurológico, pero digamos que físicamente nosotros podríamos medir un, un perímetro cefálico que va quedando rezagado con respecto al crecimiento normal. Y definitivamente un perímetro pequeño pues nos va a reflejar un riesgo para la salud. También podríamos encontrar un perímetro grande que pues obviamente no va a tener que ver con que esté demasiado bien nutrido, sino que puede ser algún problema neurológico, congénito, etcétera, que pues obviamente también, si bien no tenga una causa nutricional directamente, sí que al final nos interesa identificar el problema porque podría tener implicaciones en nuestro abordaje nutricional. Es relativamente menos útil esta medida que, por ejemplo, el peso o la talla, por ciertos factores. Ya veíamos que pues, patologías congénitas y demás podrían complicarnos la medición y porque podría estar más relacionado con ciertas patologías y no tanto con el estado nutricional. Eh, el indicador sí deja de tener cierta validez y utilidad en niños más grandes. O sea, sobre todo este indicador se utiliza en niños pequeños, ¿verdad? En la etapa de lactancia. Bueno, vamos ahora a distinguir los datos de referencia de los estándares. Porque hasta ahorita, por ejemplo, las tablas percentiladas que hemos utilizado, por ejemplo, las de Frisancho, que las hemos usado bastante, en realidad no son estándares. Hay que distinguir cuándo una referencia puede volverse un estándar y cuándo pues solamente son datos de referencia. Cuando las condiciones de la población han sido meticulosamente cuidadas de modo que sea el escenario ideal, entonces en ese caso los datos de referencia sí se vuelven un estándar. Ahora, si yo solo mido una población, mido los datos antropométricos, por ejemplo, de una población entre comillas normal, pero que no ha sido como capacitada, preparada o intervenida para estar particularmente saludable, sino simplemente pues sabemos que no tiene ninguna enfermedad y pues está, como les digo, entre comillas, normal. Entonces los evaluamos y pues consideramos la dispersión de esos datos hasta cierto punto normales, ¿verdad? Y los tomamos como una referencia. Pero en el caso de los niños, se, se vio la necesidad de no solamente tener una referencia con respecto a niños entre comillas normales, sino que generar estándares, en donde sí se hizo una selección eh, bastante minuciosa de a qué niños se iba a considerar para generar estas referencias. Entonces ahí es donde surgen las referencias que ya les decía que a inicios de los 2000 y fueron publicadas en 2007. Produjo la OMS, ¿verdad? Y esto es a lo que hoy en día seguimos utilizando como referencia para la evaluación del crecimiento de los niños y adolescentes, ¿verdad? Porque no solamente son datos de referencia, sino que se vuelven estándares por esto que les mencionaba y además porque sí pretendieron incluir más o menos poblaciones representativas de todo el mundo. Ya vamos a ver, es parte de una de las actividades que tenemos para esta semana, ver el video que explica con más detalle todo lo que se consideró para generar estos estándares que hoy usamos de referencia para el crecimiento de los niños. Ahora vamos a hablar un poco sobre desnutrición y para introducir un poquito el tema, les dejo este esquema que si bien es de un libro que ya tiene varios añitos, me parece bastante, eh, todavía es bastante la realidad que existe hoy por hoy, sobre todo en contexto de países en vías de desarrollo y particularmente en cómo está nuestro país, porque por ejemplo ya hay otros países que han tenido una transición epidemiológica
un poquito más drástica. En Guatemala sí que vemos cierta tendencia a el aumento de padecimientos de obesidad infantil y enfermedades crónicas en niños y adolescentes, pero todavía hay una carga grandísima de, de desnutrición asociada a sobre todo contextos socioeconómicos complejos y de carencias, ¿verdad? Entonces vemos aquí algunas causas básicas, ¿verdad? Ya si quieren ponen pausa y ven con detenimiento bien el esquema, pero podemos ver acá abajo causas básicas, le llamamos, que están más relacionados con ese ámbito social y que pueden incluso partir de sistemas políticos, religiosos, conocimientos y la cuestión más educativa, los recursos que hay en el ambiente, la calidad de esos recursos y luego pues ya nos vamos a causas indirectas relacionadas ya con un ámbito más pequeño, comunitario, familiar, y luego pues ya nos vamos a todo esto como lleva a causas inmediatas, que es obviamente un consumo alimentario inadecuado que se retroalimenta con condiciones de enfermedad, sobre todo enfermedades infecciosas, ¿verdad? Diarreas, neumonías, y que todo esto va a derivar en una situación de desnutrición infantil, incluso muerte, pero en muchísimos casos un cierto grado de discapacidad. Recordemos que la desnutrición crónica es más allá que un retardo en el crecimiento físico, digamos, en lo que percibimos que podría ser la estatura, sino que también físico a nivel neuronal, cognitivo, ¿verdad? Y aquí en este esquema también es muy importante, muy vigente, es este círculo vicioso de la desnutrición, porque pues podemos partir, por ejemplo, de una ingestión alimentaria inadecuada debido a las condiciones que ya vimos y las causas básicas e indirectas, em, que luego pues nos llevan a una pérdida de peso, retraso del crecimiento, por supuesto, alteraciones a nivel de la inmunidad, el sistema inmune, lesiones también a nivel de mucosas que nos llevan a enfermedad que pueden ir siendo más frecuentes, más graves y de mayor duración mientras más tengamos problemas en este nivel, y que esto nos lleve a pérdida de apetito, pérdida de nutrientes, absorción inadecuada, alteración en el metabolismo y que se siga retroalimentando con una ingesta alimentaria inadecuada que ahora no solamente tiene que ver con escasa disponibilidad, sino que también con la pérdida de apetito y demás. Para clasificar la desnutrición podemos tomar en cuenta varios factores. El primero, la causa. Eh, por ejemplo, en el contexto, como lo que hablábamos hace un rato, un contexto socioeconómico de pobreza, deficiente, etcétera, pues aquí es más como una deficiencia o una etiología primaria, donde pues la causa es simplemente una ingestión deficiente de alimentos por cuestión de baja disponibilidad y todo lo que ya acabamos de mencionar, incluyendo también el nivel educativo, etcétera. Eh, bueno, también considerar que hay otros escenarios que tal vez están, que ya no están relacionados con este contexto socioeconómico y que sí igual pueden ser una causa primaria, por ejemplo, en caso de un adolescente con anorexia, sería también una causa primaria porque es la ingesta de alimentos la que no está ocurriendo. Em, luego, pues, podemos ver causas secundarias en donde pues la persona sí pretende alimentarse bien, pero hay alguna enfermedad que impide la absorción o el correcto metabolismo, entonces igualmente se desencadena en una desnutrición, pero la causa no es que la ingesta de alimentos no sea la adecuada. Y pues mixta, que es también bastante común encontrar, como ya veíamos antes, la combinación de un niño, por ejemplo, que está en un ambiente de baja disponibilidad de alimentos, baja variedad, es una ingesta deficiente de alimentos, pero esto ya le condicionó un sistema inmune afectado y además esto pues ya tiene alguna infección, entonces aquí pues ya tenemos una etiología que ya se vuelve mixta, ¿verdad? Un cuadro un poco más complicado.
Em, Luego, pues también podemos clasificar la desnutrición en función de la gravedad, ¿verdad? Y ahí, inicialmente se había establecido por la clasificación de Gómez, que ya vamos a ver qué trataba, tal vez solo por un punto de vista más histórico, de cómo se ha abordado la clasificación de la nutrición, pero hoy en día, ya eso lo vamos a ver después, utilizamos el puntaje Z de estos estándares de OMS que ya les mencionaba para hacer la clasificación de la gravedad de la desnutrición. Inicialmente sí se consideraban 3 grados: leve, moderado y severo. Hoy en día, leve se ha cuestionado un poco, sobre todo dado el contexto, como ya habíamos, de aumento cada vez más de enfermedades por exceso y ver los casos de obesidad infantil. Entonces sí, se ha cuestionado mucho como el pretender que los niños aumenten mucho de peso si uno los ve un poco, tal vez tirando a las partes bajas de las curvas de peso. Entonces, como que se ha, sí, sí aún, pues por supuesto, si encontramos a un niño muy cercano ya a un nivel moderado de desnutrición, pues igualmente, aunque no se clasifique aún como tal, sí vale la pena levantar ciertas alarmas, ciertas banderitas rojas y decir, bueno, igual vamos a monitorear este caso, pero no etiquetarlo ya como una desnutrición, porque al decir desnutrición leve igual lleva la palabra desnutrición, y esto pues puede tener un impacto importante para la madre, que pues esa palabra la espanta, ¿no? Y la llena de angustia y dice, no, mi niño está desnutrido, pues lo tengo que alimentar mejor y subir de peso y entre comillas, digamos, engordar. Entonces, un poquito por ahí va la intención de eliminar este grado leve, ¿verdad? Pero igual vamos a ver antes cómo se clasificaba. Y también algo muy importante es la temporalidad. Ya yo les hablaba un poco de la desnutrición crónica, que su nombre viene de cronos, que es tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes escuchan desnutrición crónica, ya estamos hablando de algo que lleva tiempo, ¿verdad? Que ha evolucionado con bastante, o sea, que es algo que se ha em, mantenido durante bastante tiempo en el ciclo de vida del niño. Y bueno, esto se introdujo por Waterloo, que planteó otro indicador que Gómez no había considerado, y es lo que vamos a ver ahorita en un momento. Entonces, bueno, Gómez, esto estamos hablando que es mediados del siglo XX. Él pues propuso esta clasificación para evaluar el grado de desnutrición de los niños. Entonces, si se fijan, es ya bastante obsoleto, puesto que utiliza, para empezar, porcentajes de adecuación, que ya vemos que pues no es lo más adecuado de utilizar, ya lo hemos platicado en otras clases. Pero bueno, como por fines históricos y también porque es muy famosa esta clasificación de Gómez, vemos que pues él usaba el indicador peso según la edad, es decir, él tenía referencia de, para esta edad, qué es el peso normal que yo esperaría ver en un niño. Y comparamos entonces el peso real, ustedes ya son expertas en calcular porcentajes de adecuación, comparamos el peso real del paciente que estoy observando versus un valor de referencia, ¿verdad? Que yo tengo estas pues tablas con cuál es la mediana, por ejemplo, de los datos para los niños de estos meses de edad o estos años de edad, y pues yo voy a ir comparando el peso real versus ese peso teórico por 100 y me saca entonces estos porcentajes. Entonces, en función de en qué nivel se encuentra, pues si se fijan acá, pues Gómez establecía arriba de 90, pues estamos bien. Ahora, entre 76 y 90, él ya lo indicaba no como desnutrición leve, sino el término que usaba era desnutrición en primer grado. Luego de 61 a 75 era en segundo grado, y digamos el nivel más grave, digamos, sería en tercer grado, que es por debajo de 60%. ¿Qué sucedía aquí? Que es lo que ya después Waterloo propuso, ¿verdad? No se estaba
tomando en cuenta la cronicidad de la desnutrición y la talla real del niño. ¿Y por qué va a ser esto importante? Ya lo vamos a ver más gráficamente con unas figuras que les pongo a continuación. Bueno, esto es lo que ya les decía, el porcentaje de adecuación se realiza respecto a la mediana, que normalmente se tenía alguna tabla de referencia. Incluso ahora con los datos de OMS también pues contamos con la mediana y en teoría podríamos sacar este porcentaje de adecuación. Sin embargo, ya les menciono que sí se ha cuestionado muchísimo el uso de porcentajes de adecuación y la recomendación actual es usar los puntajes Z. Bueno, ¿qué ventajas tiene peso de edad y qué desventajas tiene? Pues es un indicador bastante fácil de obtener con escaso margen de error y más ahora, por ejemplo, con las balanzas digitales y todo, obtener el peso del niño es relativamente fácil, ¿verdad? Y es sensible para detectar cambios nutricionales, sí es bueno para dar un seguimiento longitudinal, ¿verdad? Porque el peso va cambiando relativamente rápido y entonces pues nos podemos ir dando cuenta cómo va el crecimiento del niño, un indicador muy sencillo. Y por cuestión histórica, en los servicios de salud, este indicador se maneja un montón, o sea, no solamente a nivel de nutrición, sino enfermería, médicos, el personal de salud en general maneja muy bien este concepto de peso según edad. Pero ¿qué desventaja tiene? Pues ya vamos a ver, como les decía, no nos permite distinguir una desnutrición que es aguda, que está ocurriendo en una ventana de tiempo pequeña, digamos, y donde solamente se está viendo afectado el peso, versus una desnutrición crónica en donde además del peso se va a ver afectado el retardo del crecimiento, ¿verdad? Y vamos a ir viendo por qué esto es importante. Niños del mismo peso y edad pueden ser diferentes. Uno estar adelgazando pero manteniendo una talla normal y otro puede ser normal con talla baja, ¿verdad? Como les digo, esto tal vez en una figura que vamos a ver después se entiende mejor. Bien, acá lo vemos, esto que les decía. Estos tres niños tienen la misma edad y el mismo peso. Entonces, su indicador peso para edad es el mismo, ¿verdad? Entonces, no sé, asumamos que el indicador peso edad para estos niños fuera 85%, ¿verdad? En los tres. Pero, ¿qué pasa? El primer niño, vemos evidentemente que es una desnutrición bastante más importante, es un niño que es bastante alto y por lo tanto quizás no le corresponde o no es del todo adecuado compararlo con otros niños de su misma edad porque no estamos considerando que él es alto, ¿verdad? Digamos, el niño de en medio parece bastante bien nutrido y el niño último inclusive lo vemos un poco regordete, ¿verdad? Podría ser que tenga un exceso de adiposidad. ¿Y por qué no lo notamos? Lo que pasa es que estamos considerando un peso para la edad y este niño tiene claramente un retardo en su talla. Es más pequeño en talla que un niño de esa edad y por ende es lógico que no va a tener que pesar lo mismo que un niño de su edad. No sé si ya van viendo las limitantes que tiene entonces este indicador. Bien, entonces repasando, esto es lo mismo. Vemos entonces este niño que está en una estatura adecuada y un peso adecuado. Vemos un niño que tiene la misma estatura, ¿verdad? Pero que evidentemente ha perdido peso, lo podemos ver aquí, pues está un poco exagerado, pero la idea acá es ver que lo que ha perdido este niño ha sido peso, claramente. Esta es un cuadro muy común de ver en situaciones agudas, ¿verdad? Por ejemplo, el niño enfermó gravemente, ha pasado varios días sin comer, una infección o una catástrofe ambiental o lo que sea, o no sé, se perdieron las cosechas, en fin, cualquier cosa que haya hecho que este niño, por X o Y razón, no está recibiendo el aporte de nutrientes que necesita, el aporte energético que requiere
Entonces empieza pues a echar mano de las reservas que tenga de grasa y músculo de su cuerpo y por lo tanto pues lo vemos que adelgaza. Entonces una desnutrición aguda es un adelgazamiento. Entonces encontramos un indicador de peso para talla reducido. Ahora, en este caso, vemos un niño que igualmente está desnutrido. Quizás si solamente lo vemos sin compararlo contra nada, no nos damos cuenta que está desnutrido. Si se fijan, hasta parece, bueno, seguramente solo agarraron esta imagen y la hicieron un poco más pequeña. Entonces me van a decir, bueno, pero lo veo igual que el niño normal, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué este niño está desnutrido? Y aquí es donde es una proporción de desnutrición oculta ante la vista de muchas madres y quizás muchas personas que desconocen este problema de desnutrición crónica, que simplemente es que cuando nos damos cuenta que niño A y niño C tienen la misma edad, nos vamos de espaldas, porque claramente el niño C parece un niño de menor edad, porque no ha alcanzado un nivel de crecimiento adecuado. Entonces, tal vez el aporte energético ha logrado pues compensar un poco, o sea, no ha sido tan deficiente y entonces vemos que relativamente su nivel de adiposidad parece estar bien, pero definitivamente ha tenido una falta de aporte de nutrientes a lo largo de su vida. Entonces, vemos que es algo que ha conllevado un proceso más largo de tiempo, quizás desde la gestación, ¿verdad? Y vemos entonces aquí una talla claramente menor a la que debería tener para esta edad. Esto es lo que llamamos desnutrición crónica. Entonces, vemos acá el descenso en el peso, el adelgazamiento, manteniendo una talla adecuada, es una condición que ocurre en una ventana corta de tiempo y le llamamos desnutrición aguda. Ahora, cuando vemos un retraso del crecimiento y también podría haberse reflejado, sobre todo dependiendo de la edad y demás, en una circunferencia cefálica disminuida, en ese caso tenemos una desnutrición crónica, ¿verdad? Y puede haber una desnutrición crónica y aguda al mismo tiempo, sí, por supuesto, puede haber, ¿verdad? Si este niño se nos enferma y deja de comer y demás, seguramente, obviamente va a tener la misma talla que tiene ahora y además se va a ver adelgazado como se ve este. Entonces, en ese caso vamos a tener una desnutrición crónica agudizada, le llamamos en ese caso. Bueno, entonces aquí están los indicadores que ya plantea Waterloo más adelante en los años 70 para ya poder hacer esta distinción de cuál es desnutrición aguda y cuál es desnutrición crónica, ¿verdad? Que como vemos, la desnutrición aguda, o sea, en todo podemos medir peso para edad si queremos, pero para ya hacer la distinción de qué es desnutrición aguda y qué es nutrición crónica, lo que importa es considerar el indicador peso según talla, que como vemos en una desnutrición crónica puede estar baja, pero no necesariamente, y en una desnutrición aguda siempre está bajo. Ahora, la talla para la edad, el crecimiento longitudinal en una desnutrición aguda, que no es crónica, ¿verdad? No crónica agudizada, sino simplemente aguda sin desnutrición crónica, va a estar normal. La talla no se va a ver afectada. Ahora, una desnutrición crónica siempre va a ser un retardo en el crecimiento y por lo tanto una talla baja con respecto a la edad. Es decir, niños de esa edad deberían estar más altos. Bueno, y aquí vemos la clasificación según Waterloo, que ya ha caído un poco en desuso. También vemos que está haciendo uso de los porcentajes de adecuación, que ya no utilizamos mucho. Recordemos, ahora utilizamos puntaje Z, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero igual creo que es útil como para reforzar estos conceptos que acabamos de ver. ¿Cuál es la desnutrición crónica, aguda y la desnutrición crónica agudizada?
Entonces, vemos claramente aquí que el niño A es un niño que está bien nutrido y lo podemos luego ver en aquí donde nos está indicando todos sus indicadores nos van a parecer normales, ¿verdad? Entonces vamos a revisar su peso para su edad, talla para edad y el peso para la talla van a estar todos normales. Vemos este niño que es el niño D. ¿Qué observan acá? Vemos la talla está reducida, ¿verdad? Hay una diferencia. Si tomamos en cuenta ahora que ya vimos que este es el niño que está todo normal, pues lo podemos usar de referencia para comparar de una forma cualitativa aquí, sin ver números, pero solo viendo. Este niño D obviamente tiene un retardo en el crecimiento, pero además de eso lo vemos que evidentemente está demasiado, ha perdido peso, ¿verdad? Se puede notar, ¿verdad? Simplemente en el dibujo lo vemos delgado, ¿verdad? Entonces, esto es una desnutrición crónica agudizada. Y aquí tenemos las dos cosas. Una desnutrición que lleva, ¿verdad? Bastante tiempo, lo que ha repercutido en un crecimiento reducido, eh, pero además se encuentra actualmente desnutrido, ¿verdad? O sea, es un problema que es severo y que es actual y también que lleva, pues, o sea, probablemente mucho tiempo en la vida de este niño. Entonces, encontramos todos los indicadores afectados: peso, talla baja, talla, edad baja, peso para edad bajo, todo lo encontramos afectado. Luego, en el caso del niño B, podemos observar que con respecto a nuestro niño A, bien nutrido, pues está igual en su estatura, lo cual nos dice que sí que hay un problema de desnutrición, pero no ha sido por un tiempo prolongado, ¿verdad? Sino es algo que ha ocurrido relativamente reciente y quizás alguna condición particular, pues ha cambiado en el niño alguna patología que se haya manifestado, alguna condición en el ambiente, ¿verdad? Pero algo ha hecho que este niño dejara de recibir suficiente energía y nutrientes, pero en una forma relativamente reciente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? La talla está normal para la edad, ¿verdad? Entonces, acá claramente lo vemos, talla normal, pero el peso, según su talla, lo vamos a encontrar bajo. Y aquí es también típico encontrar el peso para edad bajo, puesto que la talla es la esperada para su edad. Entonces, sí es normal encontrar el peso de edad bajo. Ahora, el niño que confunde muchas veces puede ser el niño C, porque lo vemos bien nutrido. De nuevo, esto es lo que hablábamos antes. Lo vemos relativamente bien nutrido si no tenemos referencia contra qué compararlo, pero luego cuando nos damos cuenta que la edad del niño C es la misma que la edad del niño A, vemos claramente que hay un problema. Este niño no está creciendo a la tasa de vida, parece un niño de menor edad. Y entonces, ¿qué podemos encontrar acá? La talla, o sea, aquí lo primero que observamos es que la talla para su edad está baja, ¿verdad? Esto es lo que ya nos dice que esto es una desnutrición crónica. Esto es indicador súper importante. La talla para su edad está baja. Ahora, tiene una desnutrición aguda, además de la crónica, y es aquí donde el indicador peso para talla es el clave, ¿verdad? Porque si nos vamos con peso para edad, ¿verdad? Lo vamos a encontrar probablemente bajo. Esto es fundamental, porque entonces nosotros vamos a pensar que en este niño hay una delgadez, porque decimos, pues nos está hablando de peso, ¿no? Entonces el peso está bajo, ¿verdad? Debería este niño estar delgado, desnutrido, digamos, demasiado, pero no lo estamos observando así en la imagen, lo vemos que pues está aparentemente bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues no es comparable, no es adecuado utilizar el indicador peso-edad para identificar si hay emaciación o delgadez en este niño porque su talla no es normal con respecto a los niños de esa edad. Entonces, en ese caso, lo que nos va a decir si hay una desnutrición crónica agudizada o no es el indicador peso para talla, ¿sí? En este caso es muy importante considerar si el peso para talla estuviera bajo,
Entonces tendríamos un caso como el niño D, ¿verdad? Ahora, como el peso para la talla se encuentra normal, entonces podemos decir que este niño no necesitamos subirlo de peso. Eso es fundamental, esa es la parte importante, ¿verdad? Espero que eso haya quedado claro. Si quieren, vuélvanlo a escuchar, analícenlo, anótenlo, grafíquenlo, lo que ustedes necesitan hacer, pero les digo que a pesar de que estos son conceptos relativamente simples, cuando uno los está escuchando por primera vez y como que interiorizando un poco, se puede confundir, ¿verdad? Así que repasen muchísimo, muchísimo esto, se los recomiendo un montón. Bueno, esto se los pongo también como para explicar un poco este cambio que se hace de porcentaje de adecuación a puntaje Z. En primer lugar, hay bastantes razones estadísticas, no voy a profundizar mucho en eso porque ya lo vimos, incluso ya les pasé una lectura al respecto. Em, pero también algo interesante es que si se fijan, Gómez, Waterloo y demás estaban ellos pues planteando puntos de corte como muy específicos basado en lo que ellos observaban, ¿verdad? Ciertos estudios que habían hecho, observaciones que habían ellos hecho y visto, pues eh, el porcentaje de adecuación con qué severidad también de síntomas y pronóstico del niño está relacionado y con base en eso, pues se generaron estos porcentajes de adecuación, pero era relativamente subjetivo y variaba, si se fijan, dependiendo del indicador. En cambio que con puntaje Z se ha estandarizado y ya pues funciona, los mismos puntajes Z nos indican cuando hay una desnutrición moderada o grave en el caso de si fuera aguda, crónica o crónica agudizada, usando los mismos puntos de corte que son los que estamos viendo acá, ¿verdad? Siempre todo lo que esté por debajo de -3 va a ser considerado grave y todo lo que esté entre -2 y -3 va a ser considerado moderado. Como ya les mencionaba, leve, pues hay que tomarlo con pinzas, o sea, sí que igual nos puede indicar que podría haber un riesgo y demás, pero no se le categoriza ya como de desnutrición leve, porque la carga que tiene la palabra desnutrición en un caso donde quizás sea una delgadez normal, es como delicada, ¿verdad? Entonces por eso es que no, ya no se utiliza mucho hablar de desnutrición leve, aunque por supuesto que si tenemos un niño entre -1 y -2 de puntaje Z, igualmente podemos siempre como que vigilarlo más de cerca y por supuestísimo, como siempre decimos, pues valorar todos los demás indicadores. Esto solo es la parte antropométrica. Eh, nos, nos importaría muchísimo también ponerlo en contexto con toda la parte dietética y de bioquímica, del medio ambiente, del entorno del paciente, etcétera. Todo esto tiene que ir como contextualizado para también darle o no importancia a que el niño se encuentre entre -1 y -2. Bien, ¿cómo utilizar las gráficas? Primero que nada, aunque suene obvio, pero a veces se cometen errores al momento de seleccionar la gráfica que vamos a usar. Por ejemplo, que estemos hablando de una paciente femenina y que pues agarremos la gráfica de niños. Entonces, bueno, considerar primero que la gráfica que tengamos enfrente sea para sexo adecuado, que sea el indicador que necesitamos, etcétera. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, una gráfica de peso-edad. Entonces en el eje Y nos aparecen los datos de peso y en el eje X los datos de edad. Entonces tenemos que identificar, ¿no?, la edad de nuestro paciente y el peso del paciente y pues identificar en dónde se cruzan estos dos datos y pues ahí lo señalamos con un puntito, ¿verdad? Entonces en este caso vemos este puntito negro que está acá, nos indica que el niño tiene 6 semanas y que pesa 5 kilos. ¿Y esto qué implica en cuanto a su estado nutricional? Es buenísimo el uso de estas gráficas porque de una forma muy visual podemos rápidamente identificar cómo se encuentra el crecimiento. En este caso, bueno, como ya vimos, peso-edad, pues no nos permite distinguir si es desnutrición crónica o aguda porque no tenemos el dato de la, eh, de la longitud, en este caso, del niño.
pero nos da por lo menos una primera impresión en cuanto a que su estado nutricional se encuentra bien, porque estamos justamente encima de la mediana, ¿verdad? Que sería lo mismo que un puntaje Z igual a 0, que es esta línea verde. Entonces, pues esto ya nos va dando una indicación y vamos a ver que las gráficas también son muy útiles y muy importantes a la hora de evaluar tendencias. Entonces, lo importante es como ir graficando varios puntos conforme el niño va creciendo. Bueno, algo importante es que hay que hacer una corrección de edad en niños prematuros, ¿verdad? Les faltó horno, por así decir, entonces pues hay que ser justos porque las tablas de crecimiento, pues no necesitamos usar tablas de crecimiento especiales para niños prematuros, realmente no se consideró eso en la OMS, sino que lo que se decidió es hacer el ajuste dependiendo de la diferencia que hay entre la edad gestacional en la que nació el niño con respecto a 40. Por ejemplo, si tenemos un niño que nació en la semana 35, entonces tenemos una diferencia de 5 semanas que habría que corregirle, ¿verdad? Que reducirle. Entonces, por ejemplo, este niño de 6 semanas, en realidad, si fuera un prematuro que nació en la semana 35, tendríamos que considerarlo como que si está en la semana 1, ¿verdad? Restarle, digamos, 5 semanas para hacerlo como más justo, ¿verdad? Entonces, bueno, si tuviera estos 5 kilos, y fue prematuro, y entonces lo consideraríamos como en la semana 1, realmente no tendría un peso normal, sino que sería como raro encontrarlo acá, puesto que significaría que este niño fue prematuro, pero igual nació con un peso como alto. Sería un escenario raro, ¿verdad? Pero eh, voy a que tenemos que hacer la corrección, ¿verdad? Probablemente, todo esto va que probablemente un niño de 6 semanas que nació en la semana 35, pues no va a tener los 5 kilos, hay que ser justos, probablemente tenga 3,5 kilos o 4, ¿verdad? Entonces, em, ajustar la semana que estamos evaluando dependiendo si fue prematuro. Esto pues no lo tenemos que hacer a lo largo de todo su crecimiento de niño y adolescente, por supuesto, sino que es relevante nada más hasta los 18 meses en el caso de circunferencia cefálica, hasta los 2 años para el caso del peso y hasta 3 años y medio para la talla. Bueno, aquí ya hemos platicado un poquito, lo veíamos en el cuadrito morado que pasamos antes, cómo clasificar la gravedad, la intensidad de la desnutrición. En este caso, vamos a hablar de desnutrición aguda. Cuando hablamos de desnutrición aguda, de nuevo, recordemos, el indicador que nos está diciendo si una desnutrición es aguda es el peso con respecto a la talla. Entonces, acá lo vemos, estamos viendo una gráfica de peso con respecto a la talla. Entonces, consideramos entre -2 y -3, y me perdonan que esta mi linecita no me quedó muy derechita, pero pues más o menos en todo lo largo de este canal, por ejemplo, que vemos entre -2 y -3, es lo que consideraríamos una desnutrición aguda moderada. Y ahora todo lo que quede por debajo de -3 ya lo vamos a clasificar como una desnutrición aguda severa, ¿ok? Y recordando que entre -1 y -2, pues sí le vamos a prestar cierta atención, pero no lo vamos a llamar desnutrición, ¿ok? Bueno, en el espectro de desnutrición aguda severa podemos tener dos escenarios. Uno bastante común, que es tal vez lo que más se nos viene a la mente cuando pensamos en desnutrición, que eran las imágenes que habíamos estado viendo antes, que es el típico niño delgado, ¿verdad? Que evidentemente ha perdido muchísimo peso y que pues esperamos encontrar su indicador peso-talla bastante reducido, que es el niño que llamamos con desnutrición seca o marasmo. Pero un poco más oculto tal vez ante la vista de alguien que no tiene este conocimiento, es tan igualmente severo
a pesar de que el peso no esté al mismo nivel em, por cuestión principalmente de edema, encontramos también esta desnutrición mojada, le llamamos pues justamente por esta retención de líquidos, que es lo que llamamos kwashiorkor. Entonces es igualmente una desnutrición aguda severa. Sin embargo, mucho ojo cuando encontramos estos casos porque nos podría confundir el hecho de que pues me van a decir, acabamos de ver que la desnutrición aguda severa se clasifica si encontramos el indicador peso-talla por debajo de -3. Ok, hay una excepción que es cuando encontramos un niño que clínicamente y también con indicadores bioquímicos evidentemente tiene un cuadro de kwashiorkor, porque aquí es posible que sí encontremos el peso bajo, pero no necesariamente tan bajo como esperaríamos encontrar una desnutrición aguda severa. Pero claro, por eso es que nosotros no es que diagnostiquemos solo con el indicador peso-talla, ¿verdad? Obviamente es una cuestión que va siendo integral y que vamos tomando en cuenta pues la clínica, bioquímica y todo el cuadro del paciente. Clínicamente, ¿cómo podemos distinguir uno de otro? Vemos en el lado izquierdo pues un caso de marasmo. El cabello puede estar relativamente normal, aunque nunca lo vamos a ver normal, francamente, pero lo que sucede acá, tal vez lo ponen normal en este libro, es como relativo a que normalmente en el kwashiorkor vemos muy evidente esta despigmentación, un cabello más bien rojizo y muy común también este signo de bandera que ya vimos. En cuestión del niño marasmático, el cabello tiende a tal vez no tener este signo de bandera, pero sí ser relativamente escaso, fino, ¿verdad? O sea, tampoco es que esté normal, definitivamente, porque hay una desnutrición importante. Es solo como para aclarar que pues esta diagrama no es perfecto, pero igual lo puse porque creo que sí tiene bastantes cosas que nos orientan, ¿verdad? Em, Apatía e irritabilidad es común encontrar en el niño marasmático, en el niño kwashiorkor como también una cierta apatía, pero quizás menos irritabilidad y más se percibe como una tristeza, por así decir. Em, Eso también muy característico, como aquí no tenemos edema y obviamente tenemos un tejido adiposo súper disminuido. En el marasmo tenemos esta cara como de viejito, ¿verdad? Versus que en el kwashiorkor es común ver una cara de luna llena, ¿verdad? Una cara bastante redonda. em, que no es exactamente como de un niño con obesidad, se distingue un poco. Si quieren, busquen niños con kwashiorkor y ven esa característica cara muy redondeada, ¿verdad? Em, bueno, en general encontramos en ambos un adelgazamiento o una disminución de la masa muscular. En el caso del niño con kwashiorkor puede ser que sí encontremos cierta presencia de grasa, pero de todas maneras es difícil notarlo porque normalmente lo que más vemos es un edema y es bastante común lesiones en la piel. En el caso del marasmo vamos a encontrar más bien una piel seca, plegadiza, muy como veíamos, por ejemplo, en, en los neonatos cuando hacíamos esta evaluación de CANSCOR, ¿verdad? Extremidades también flácidas, sin edema y el peso muy bajo. En el kwashiorkor el peso puede ser bajo, pero no tan bajo como para clasificarlo como una desnutrición aguda severa, perdón, si nos fuéramos solamente por el indicador peso-talla. Pero ya tomando en cuenta la clínica, ya sabemos que entonces por default, ya por ser kwashiorkor, pues ya se considera una desnutrición aguda severa. Hay una tercera clasificación donde puede haber una combinación de ambos, donde no pareciera, o sea, como que hay muchos signos clínicos que están como mezclados, ¿verdad? Y es probable, por ejemplo, un niño que sí tiene cierto nivel de edema, es igual desnutrición crónica,
eh, tiene claramente una disminución del tejido muscular subcutáneo y puede haber también adelgazamiento del cabello y cambios en la piel. Entonces, una forma más objetiva de distinguir los tipos de desnutrición va a ser usando los criterios McLaren, que vamos a ver también, se los voy a poner en la plataforma, que pues asigna una serie de puntajes dependiendo de ciertos signos, ciertos indicadores, perdón, bioquímicos y clínicos, y pues ya nos detecta si es más hacia marasmo o hacia kwashiorkor, o pues si queda una cuestión como intermedia, entonces ya entraría en la clasificación de kwashiorkor marasmático. Bueno, ya hemos estado viendo toda la parte de análisis, evaluación dietética, antropométrica, clínica, eh, también incluir pues toda la parte de evaluación bioquímica, signos físicos, signos vitales, ¿verdad? Temperatura corporal, frecuencia cardíaca y respiratoria, el pulso, la presión arterial, siempre pues tal vez es algo que nosotros no pedimos directamente, pero que sí es importante estar ahí de la mano con el resto del personal de salud y evaluando también, por ejemplo, la parte de radiografías de tórax y huesos largos que nos pueden ayudar también a evaluar el crecimiento. En la desnutrición primaria, ciertos indicadores bioquímicos también nos pueden servir para clasificar el grado de desnutrición. Siempre pues tener mucho cuidado que ciertos indicadores pues sabemos que en condiciones de infección, en condiciones agudas, de estrés en el cuerpo, pues estas se van a ver alteradas por la patología base, pero también pueden ser reflejo de la malnutrición del paciente. Entonces, por ejemplo, la albúmina es algo que se utiliza bastante también. Menor de 2.1 ya lo consideramos una desnutrición grave. Y de todas maneras, si no nos sirviera para ver desnutrición, es también indicador de mal pronóstico del paciente tener una albúmina disminuida. La transferrina también nos puede servir, ahí tenemos los valores. Proteína ligadora retinol pues no nos sirve tanto para ver el grado de desnutrición, pero al menos sí considerar que valores por debajo de lo normal sí nos podrían significar cierto grado de desnutrición. Para prealbúmina sí tenemos ahí valores, igual para los linfocitos. Bueno, para obtener una historia dietética adecuada al niño hay que contar con información clave sobre alimentación pasada, alimentación habitual, alimentación en los periodos de enfermedad y poner especial interés en el tipo de lactancia, cómo se ha manejado, si se han dado sucedáneos y cómo fue la alimentación complementaria. Esto un poquito repaso de lo que veíamos al inicio. Y pues otros datos importantes que recopilar sobre el entorno, el nivel socioeconómico, el número de miembros en la familia, qué tanto se está invirtiendo per cápita, considerar el salario mínimo, si se está utilizando alguna guardería y qué disposiciones tienen, estado civil de los padres, situación de la familia, del punto de vista pues no solamente económico, sino familiar en general, qué tan funcional o disfuncional es la familia, si hay situación de violencia, etcétera. Obviamente mucha de esta información es delicada, ¿verdad? Así que hay que saber cómo ir obteniendo esta información. Alguna pues es con el equipo multidisciplinario, servicio social y demás quizás nos pueda brindar esta información, y otra pues con mucho tacto y confianza con el paciente podríamos, o más bien aquí con los cuidadores, podríamos pues ir obteniendo información valiosa en este sentido. Em, Escolaridad, ocupación de los padres, horarios también que están fuera de casa, cuánto tiempo el niño pasa tal vez con algún cuidador, o por ejemplo la abuelita o una empleada, etcétera. Todo este tipo de información pues puede ser útil también para entender el estado del niño y las causas
posibles de un problema nutricional. Bueno, esto creo que ya lo he mencionado, que es de pues ser muy sensibles y muy empáticos y tratar de ponernos mucho en los zapatos de quien estamos entrevistando, de la familia, y tratar de también tener mucho ojo, mucho, no sé, ser como muy detectivescos en cuanto a ir identificando, bueno, de lo que me está diciendo, tanto directamente como lo que yo percibo tal vez entre líneas con lo que me dice y lo que yo observo en el paciente, qué información pues creo que es más útil y que me está realmente guiando a entender el problema y sus causas. Bueno, ya por último, hacer algunos comentarios sobre el seguimiento longitudinal, lo que ya hablábamos antes, lo importante y lo valioso que es utilizar las gráficas de crecimiento para ir viendo así muy visualmente las tendencias y aquí ya hasta es fácil explicarle también a la mamá o al cuidador cómo estamos observando, por ejemplo, el crecimiento de su hijo o hija. En este caso, por ejemplo, vemos una tabla, una gráfica de talla para la edad en una niña, ¿verdad? Entonces vemos, por ejemplo, entre los 2 años y piquito, 2 años, 4 meses, tenemos una evaluación. Luego, pues tenemos un poco más cuando ya tiene más o menos un año después y otro año después, es como que cada año se le hizo su evaluación más o menos cercana a las mismas fechas de ese año. ¿Y qué es lo que podemos observar acá? Sí es cierto que los niños tampoco crecen en una forma como que paralela a las líneas de las gráficas, es decir, sí que es normal encontrar que la talla y el peso y todo vaya llevando como una especie de medio zigzag y así. Entonces, por ejemplo, del punto 1 al 2 pues no podríamos tampoco asegurar que hay un problema nutricional. Ahora, ya teniendo 3 puntos y vemos una clara tendencia al estancamiento y sobre todo aquí que estamos hablando que es la talla, habría realmente que evaluar qué está pasando acá, ¿verdad? Cierto que esta etapa justo de los 2 añitos, 3 añitos, los chicos tienden a disminuir, por ejemplo, bastante su apetito y demás, y podríamos pensar, bueno, pues es normal, está comiendo menos y ya está, pero si viéramos esta tendencia, pues yo siento que sí hay que levantar una alarma, a pesar de que la última medición, pues es que su talla está normal, está dentro del rango. No necesariamente es de decirle a la mamá, pues tenemos un problema, pero sí, no sé, tener como cierta duda, cierta inquietud, cierta banderita roja de decir, a ver, ¿qué pasa con una niña que tenía una tendencia a ser alta y ahora pues está como quedando un poco estancada? Claro, podría ser normal, podría ser que este es el crecimiento de la niña y ya está, y que bueno, ya no se va a quedar rezagándose más y por supuesto no vamos a verla bajar del -1, ¿verdad? Pero yo siento que es preferible no arriesgarse y ser un poco más precavidos. Esta tendencia yo la miraría como por lo menos de levantarme una alarma y de decir, bueno, vamos a evaluar todo lo demás. Como siempre, se lo repito 1000 veces, eh, no vamos a determinar un diagnóstico o a basar toda nuestra intervención nutricional en un solo indicador. Entonces sería ilógico con solo el indicador talla-edad decir hay un problema fijo. Hay una alarma, pues para eso nos siguen los indicadores, son como alarmas. Ustedes, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, uno va en el carro y tal vez nos está lanzando una lucecita de que algo va mal en el carro. Hay dos opciones, o algo en realidad va mal, o puede ser que la lucecita simplemente se dañó. Entonces ahí es donde uno usa su criterio para decir, bueno, el que esté prendiendo la lucecita no es normal, ¿verdad? Así que igual por lo menos le voy a prestar atención. Ahora, puede ser que sí haya un problema, puede ser que no, ¿verdad? Pero es lo mismo acá. O sea, parece haber una cierta tendencia al estancamiento, pero por supuesto hay que considerar todo el contexto y todos los demás indicadores para realmente decir que sea un problema o no. Y ir dando un seguimiento más cercano y, por ejemplo, si siguiera con la misma tendencia y nos esperamos evaluarla en un año, es que probablemente ahí sí la vamos a encontrar
con una cierta tendencia al retraso del crecimiento. Ahora quizás ya nos atraviese la línea de -1. Entonces, quizás valga la pena aquí, pues, ya considerando todos los factores, un seguimiento más cercano en estas épocas hasta que determinemos que, ok, no, ya está creciendo pues normal, ¿verdad? Que, como les digo, tampoco se pretende que el niño vaya como que si va en un carrilito perfectamente paralelo a la línea, va a ir haciendo especies como de zigzag, pero también cierta tendencia al estancamiento es de alarma, ¿verdad? Y bueno, aquí por último les dejo, bueno, se los voy a dejar en la diapositiva siguiente, más que nada, para ciertos síndromes, pues es complicado porque las tablas de OMS están pensados, como les decía, son estándares y es una selección de niños saludables contra qué comparar, pues cuando el niño esperamos que también esté en estas mismas condiciones, ¿verdad? Pero en el caso de ciertos síndromes, por más que nosotros procuremos la mejor alimentación posible y la mejor educación nutricional para los cuidadores, la mamá, etcétera, de todas maneras el crecimiento no va a seguir el patrón del estándar, ¿verdad? Entonces, se han hecho algunos esfuerzos, algunos estudios, unos más representativos, otros con población pequeña, pero hay algunas tablas de crecimiento específicas para ciertos síndromes. Entonces, pues sería importante utilizarlas en caso tuviéramos un paciente con algunos de estos síndromes. Entonces, acá les dejo yo las referencias. Aquí están otros links. Pues siempre chequear si no hay alguno más actualizado. Voy a también a darle una revisadita y les comparto porque les confieso que no lo chequé este año, los links, ¿verdad? Así que igual, siempre denle una revisadita. Y bueno, con esto terminamos. Sí va a haber bastante material extra en el portal, como les digo, un par de videos y una lectura, entre otras cosas que quedan un poquito más opcionales, pero estas tres elementos sí van a ser obligatorios. Y pues también las actividades que ya les voy a ir colocando ahí, pero siempre cualquier duda, cualquier cosa, pues ya me comentan siempre a través de nuestros medios de comunicación, el WhatsApp o foro de dudas en el portal, etc.